Bueno, entonces comenzamos con la clase del día de hoy. Habíamos quedado que hoy debemos realizar un poco de análisis de lo que es ya la programación en VHDL. Yo les comentaba que ustedes ya tienen una noción más o menos de qué es lo que se trata VHDL, porque ya analizamos para consultar el foro, ¿no? O para contestar el foro. Decíamos que VHDL es un lenguaje de descripción de hardware que lo que me permite es programar lo que son las FPGAs o los PLDs, que prácticamente son los microchips que encontramos en las tarjetas madres de computadoras, de dispositivos inteligentes y toda esa cuestión. Obviamente nosotros debemos comenzar analizando desde cero esto de la estructura de VHDL, debido a que es un lenguaje completamente nuevo para nosotros y debemos acostumbrarnos a su nomenclatura, a su tipo de descripción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo comienza VHDL o cómo empieza esto de la programación en VHDL? Nosotros, de ley, necesitamos tener lo que es esta estructura. En primera instancia se declaran las librerías, luego se declara la entidad, ¿de acuerdo? Dentro de la entidad pues se indican qué puertos de la entidad van a ser entradas, qué puertos de la entidad van a ser salidas, qué puertos van a ser entradas y salidas o qué puertos van a ser buffers. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Luego también tenemos la arquitectura, en la cual se va a describir exactamente qué es lo que va a hacer ya mi programación en VHDL. ¿De acuerdo? Entonces, las librerías, pues obviamente todos sabemos cómo funciona. La entidad es donde yo voy a declarar los puertos de entrada, de salida o buffer, o entradas y salidas. Y la arquitectura es donde yo voy a describir realmente lo que va a ser mi programa. ¿Ya? Tenemos también, por ejemplo, los paquetes, si es que yo quisiera crear, y luego los componentes. ¿De acuerdo? Comencemos. ¿Qué es una entidad? ¿Ya? Esto ya habíamos analizado un poco también en las clases anteriores. Pues una entidad simplemente es la representación del bloque que yo quiero programar en VHDL. Por si acaso, supongámonos, yo quiero programar un sumador. ¿De acuerdo? Entonces, en electrónica digital de la normalita, de la que estamos acostumbrados a trabajar, un sumador, ¿por qué nomás está conformado? Díganme ustedes. ¿Qué nomás tiene un sumador? Un sumador. Entradas y salidas. Ya, un sumador, pongámosle de 4 bits. ¿Qué nomás tiene? Va a tener primero las entradas en donde yo voy a colocar los bits que voy a sumar, o la cadena de bits que voy a sumar si es que trabajamos con más de un bit. Tenemos también lo que son las salidas, que es en donde se va a representar el valor de mi suma. Y finalmente tendríamos todo lo que es la lógica combinatoria. Dentro de la lógica combinatoria pues se tomarán en cuenta con puertas OR, con puertas AND, con puertas NOT, si es que por ahí tuve la necesidad de generar una XOR y cuestiones por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese circuito, todo ese diagrama que nosotros establecíamos, vamos a venirnos acá a Google, pongámosle sumador de 4 bits. Entonces, miren aquí cómo se genera el diagrama del sumador de 4 bits. ¿De acuerdo? Todo este diagrama nosotros lo vamos a tener, todo este diagrama nosotros lo vamos a tener dentro de un solo bloque, en el cual nosotros hemos decidido establecer o darle el nombre de entidad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, la entidad, una entrada que se llama control, una entrada que se llama CLK y dos salidas que se llaman Q0 y Q1. ¿Listo? Acá tenemos otra entidad, miren. Tenemos una entrada de reloj, una entrada reset. Tenemos aquí las salidas A, B, C, D, E, F, G, que vendrían a ser prácticamente un decodificador de 7 segmentos. ¿De acuerdo? Ahora, al momento en que yo declaro estos puertos, tanto el control como el CLK, como las Q, que vendrían a ser puertos de la entidad, yo necesito darles un nombre.
Y esos nombres pues ustedes lo deciden, ¿no? Pueden utilizar mayúsculas o minúsculas. ¿Listo? Pero lo interesante de esto es que yo les puedo declarar de los siguientes modos a esos puertos. Yo puedo declararles como modo in, ¿sí? Que se refiere a qué? A las señales de entrada que tiene la entidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, control será modo in y CLK también será modo in, porque están ingresando. ¿Sí o no? Modo out, ¿cuál sería? Indica las señales de salida de la entidad. Cuando nosotros analizamos acá, entonces Q1 y Q0 vendrían a ser modo out, igual A, B, C, D, E, F, G, modo out, ¿no es cierto? Y luego tenemos un modo in-out, que permite declarar un puerto de forma bidireccional. Entonces, un modo in-out va a ser entrada y salida al mismo tiempo. A su momento hemos de generar algún ejemplo con esta cuestión. Y finalmente tenemos el modo buffer, que es un modo de retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, ¿cómo se ven estos modos en una entidad? Pues vendría a ser in, entrada, out, salida, buffer, que es uno de retroalimentación. Ustedes dirán, profe, ¿qué es retroalimentación? Eso quiere decir que de esta entidad el buffer es salida, pero luego va a ser entrada de otra entidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí se produce esa retroalimentación. ¿Ya? Y el modo in-out, que pueden ser salidas y entradas al mismo tiempo. ¿Listo? Ya, hasta aquí por favor, ¿alguna pregunta? Tal vez estemos medios de qué también estaremos hablando. Pero bueno, ya cuando hagamos la práctica pues van a comprenderle un poquito mejor. ¿De acuerdo? Ya, hasta aquí entendido esto de los modos. Cuando yo quiero que sea entrada, coloco in, y cuando yo quiero que sea salida, coloco out. ¿Listo? Sí, Inge. Ya. Por mi parte todo entendido. Luego también tenemos los tipos de datos. Pues dentro de los tipos de datos, pues al igual que cualquier programación orientada a objetos, pues tenemos lo que son los bits, tenemos los datos booleanos, ¿sí? Que son verdadero y falso, los datos bit, que son entre 1 y 0. Tenemos también lo que yo puedo generar vectores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero generar una lista de 4 bits, entonces puedo declararle como un vector de 4 posiciones o de 4 elementos. Entonces, miren, para no tener que declarar 4 entradas, es decir, A sub 0, 1 bit, A sub 1, 2 bit, A sub 2, tercer bit, A sub 3, cuarto bit. Yo puedo evitarme ese proceso y simplemente declarar el vector A con 4 elementos, 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces eso igual ya lo hemos de ver. Y el valor ínteger o entero, que pues permite representar un número entero, ¿no? Sea negativo o positivo, con signos. Listo. Entonces vamos a comenzar nosotros planteando un ejemplo de declaración de entidades. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a abrir lo que es el Model Sim. ¿Listo? Para ya irnos ambientando un poquito con el software este. Ojo que es el software ya reinstalado y puesto la licencia, ¿no? Ya, siempre que se les abre, se les genera esto, ponen close aquí. Y listo, denme un segundito, por favor. Denme un momentito. Entonces continuamos, ¿no? Cuando nosotros abrimos el Model Sim, pues se nos genera una pantalla más o menos como esta, en el cual aquí se nos va mostrando todo lo que son librerías y todas esas cuestiones. Yo ya estaba haciendo unas pruebas ayer acordándome del software y bueno, pues les voy a explicar de qué más o menos se trata. Cuando ustedes abren, se les abre de esta forma y lo que nosotros vamos a hacer es a crear un nuevo proyecto. Entonces ponemos File, New, Project. ¿De acuerdo? Y le damos aquí un nombre de proyecto. Vamos a ponerle, no sé, ¿cómo le ponemos? Sumador, pongamos. No, compuerta, una compuerta, hagamos la más basiquita. Compuerta OR.
¿Listo? Compuerta OR. Ya voy a generar una compuerta OR en este software. Es importante que al momento en que ustedes generen aquí la localización en donde se guarda el proyecto, pues ustedes se generen una carpeta propia. Entonces yo me voy a generar, porque por defecto se les guarda en la carpeta del software, pero es medio difícil encontrarle. Entonces lo que yo suelo hacer es buscar mi carpeta propia, ¿no? Pongámosle acá en... ¿Dónde le ponemos? Aquí no, aquí... Bueno, ustedes ya le guardarán en la carpeta que ustedes deseen, ¿no? Yo les voy a guardar en esta que dice simulaciones VHDL. ¿Listo? Entonces ustedes igual se crean una carpeta que diga simulaciones VHDL y ahí le guardan. ¿Listo? Y lo demás le dejan por defecto. Default library le dejan en Word. Y aquí igual copy library mappings igual le dejan en Word. ¿De acuerdo? Ok. Y ya se les genera aquí esta nueva ventanita. Vamos ahí a crear un nuevo documento, ¿sí? Entonces ponemos create new file. ¿Listo? Y le vamos aquí a poner el nombre. Entonces yo le voy a poner el nombre de mi mismo proyecto, ¿de acuerdo? Compuerta OR. ¿Ya? Y lo demás queda así mismo VHDL y top level. Le ponemos OK. Y le podemos cerrar esto. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí creado mi primer archivo de VHDL, pero no tiene ninguna información. Entonces nosotros le vamos a editar. ¿De acuerdo? Y se nos genera este editor de texto que se podría decir. ¿Ya? Primero, siempre es prudente que nosotros vayamos colocando lo que son las librerías, porque si ustedes se acuerdan, cuando analizamos la estructura de estos documentos de VHDL, decía que en primer lugar va las librerías y luego la entidad, luego la arquitectura. ¿De acuerdo? Así estaba el orden establecido de esta cuestión de los documentos de VHDL. Sin embargo, vamos a comenzar primero con la declaración, porque librerías aún no ocupamos. ¿De acuerdo? Entonces, para irnos guiando, por ser el primer ejemplo, pues vamos a ir viendo a la par el documento. ¿De acuerdo? El PDF. ¿Ya? Listo. Entonces aquí le voy a minimizar un poquito esta parte que no me interesa y para que se agrande el editor de texto. Entonces, ¿cómo comienzo? Por ejemplo, aquí vemos que dice / declaración de una entidad. Siempre que ustedes pongan _, se les genera un comentario. Me imagino que ustedes ya dominan algo de lo que es Arduino. ¿Cómo generan comentarios en Arduino? Es decir, líneas de programación que no afecten a la programación. ¿Alguien? Doble slash. Aquí es doble guión. Entonces voy a poner declaración compuerta OR. ¿Listo? Y ya queda con comentario. ¿Listo? Ya. Vamos a declarar la entidad. ¿Cómo vamos a declararlo? Como entity. ¿De acuerdo? Entity. Y seguido yo voy a colocar el nombre de la entidad. Aquí me dice simplemente tabla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mi entidad se llama tabla. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer una entidad de una compuerta OR. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nombre le daría a mi entidad? Compuerta OR. ¿Listo? Entonces, miren, después de que ustedes declaran la entidad, ustedes pueden colocar el nombre que ustedes consideren correspondiente. Sugerencia, siempre coloquen el mismo nombre del archivo. Entonces, como el archivo se llama compuerta OR, mi entidad también se llama compuerta OR. ¿De acuerdo? Y luego viene la palabra reservada is. ¿Por qué? Porque ahorita estoy diciendo, oye, la entidad es compuerta. ¿Listo? Ya. Seguido de que ya le asigné el nombre a la entidad, lo que nosotros debemos de hacer es declarar los puertos que tiene mi entidad. Si nosotros hacemos la analogía,
con este documento, nos damos cuenta de que tiene 3 entradas. Entrada A, entrada B, entrada C. Y aquí lo está declarando. A, B y C. ¿De acuerdo? Ya, déjenme un segundito, alguien se conectó. Listo. ¿Dónde está? Está aquí. A, B y C. Entonces lo mismo voy a hacer acá. Voy a poner port, que es la palabra reservada para declarar los puertos, paréntesis, y yo voy a poner los datos que sean entrada de mi compuerta. Necesitaré una compuerta de 3 entradas. Si yo pongo ABC, estaría generando una compuerta OR de 3 entradas. Para entenderle facilito, hagámosle solo una de 2. ¿De acuerdo? Entonces A y B sería una compuerta de 2 entradas, ¿no es cierto? Seguido ponemos 2 puntos y luego yo puedo poner lo que es el modo. Entonces, ¿qué modo van a ser estas 2 entradas A y B? Si yo digo que son las entradas de mi compuerta, pues van a ser modo in. ¿Recuerdan los modos que ya analizamos aquí? ¿Qué modos tenemos? In, out y buffer. Entonces, ¿qué modo vendrían a ser el A y B de mi caso? Vendrían a ser modo in, ¿no es cierto? Y luego yo debo declarar el tipo de dato. ¿Ya? Como yo sé que solo van a ser bits, le puedo poner ahí bit. ¿De acuerdo? Para ver cómo nos queda. ¿Ya? Listo. Ya declaré lo que son las entradas. Hasta ahí todo entendido, ¿verdad? Entrada 1, entrada 2, 2 puntos. Declaro el modo, en este caso es in. Y declaro el tipo de variable que es bit, porque solo va a ser ceros y unos. ¿Ya? Y están declaradas las entradas. Vamos a declarar ahora las salidas. Puedo declararlo en la misma línea. Sin embargo, es un buen hábito de programación en una línea declarar entradas y en la otra línea declarar lo que son salidas. Entonces, doy un enter y voy a declarar aquí mis salidas. Entonces, ¿cómo me quedaría? F nada más, ¿no? O incluso le puedo poner Y para irnos un poquito contrario. Y vendría a ser que la salida y es en modo bit, ¿sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, aquí veo que hay un error. Siempre yo debo terminar mis líneas de declaración con punto y coma. Aquí está 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a generar luego un problema, un error. Entonces, siempre es con punto y coma. ¿De acuerdo? El punto y coma en programación VHDL sirve para finalizar declaraciones. ¿Ya? Listo. Entonces, ya estamos declarados lo que son los puertos. Y vamos a finalizar esta entidad. ¿Cómo finalizaremos? Pues con la palabra reservada end y el nombre de la entidad. Aquí, como se llamaba la entidad, se llamaba tabla. Entonces yo deberé poner end ¿qué? Compuerta OR. Bueno, todo unido, ¿no? Porque así se llama mi compuerta. Y obviamente el punto y coma que permite finalizar la declaración. ¿Listo? Sí. Ya. Muy bien, hasta ahí. Ya. Hasta ahí estamos excelentes. ¿Ya? Y hemos declarado la entidad. Entonces vamos a seguir analizando qué más debemos hacer. Bueno, aquí nos explica lo que yo les acabé de explicar. Nos dice, bueno, A, B y C son entradas, F0 y F1 son salidas, los 2 guiones sirven para colocar comentarios y cuestiones así. Miren, la palabra reservada end para terminar la entidad. ¿Listo? Y miren aquí, por ejemplo, el punto y coma se utiliza para cerrar y finalizar declaraciones. ¿Ya? Bueno, aquí nos dan unos ejemplos para cómo declarar. Ya sabemos declarar lo que son entidades, ¿no? Por ejemplo, aquí, la declaración, ¿cómo sería? A, B, C, D, E, F, G, H son entradas. Entonces pongo A, B, C, D, E, F, G, H, 2 puntos, entradas y tipo de datos, bit. Y luego tiene una sola salida.
¿De acuerdo? Entonces aquí nos van dando lo que son las ejemplos para ir probando declaraciones. ¿De acuerdo? Listo. Vamos ahora a analizar lo que son la arquitectura. Miren, aquí está lo de los vectores. Y hemos de hacer un ejemplo con vectores, de ahí explico esta parte. Quiero analizar la parte ahora de la arquitectura. Librerías primeramente, ¿ya? Vamos a colocar las librerías, porque de inicio nosotros dijimos que como parte de la arquitectura, pues debemos colocar en primer lugar las librerías. Deme un segundito. Deme un ratito, por favor. Parece que no está grabando. Sí está aquí. Ya. Entonces nosotros debemos declarar las librerías. Cuando declaramos librerías, por lo general lo hacemos utilizando la librería IEEE. Bueno, tenemos dos librerías primero que nada, ¿no? Lo que es la librería IEEE y lo que es la librería Work. Cualquiera de las dos me sirve para poder generar VHDL. Lo que yo les sugiero es trabajar con la IEEE y la STD-Logic 1164. Entonces, ¿cómo nosotros declaramos librerías? Pues simplemente coloco la palabra library seguido de la librería que yo quiero ocupar. ¿De acuerdo? La librería work no hace falta declararla porque ya queda o ya viene programada por defecto. De hecho, si ustedes se dirigen a la carpeta que crearon, ¿dónde estás? Crea aquí. Electrónica digital aplicada, simulaciones VHDL, van a ver que por defecto se les creó una carpeta work que ustedes nunca han creado. ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros debemos declarar en nuestra programación es precisamente la librería IEEE. ¿Y cómo lo hago? Pues colocando library IEEE punto y coma. ¿Sí? Eso vendría antes de la entidad, ¿sí o no? Entonces igual pongo aquí guión declaración de librerías y paquetes, ¿ya? Entonces voy a crear o voy a declarar la librería que sería library y seguido viene IEEE. Puede ser en mayúsculas o en minúsculas, ¿no? Yo le pongo así, ¿ya? Entonces ya está declarado la librería IEEE. Ahora debemos declarar el paquete, ¿sí? Dentro de la librería IEEE ustedes ven que existe un paquete que se llama STD-Logic 1164. Entonces yo tengo que utilizar ese paquete. ¿Qué hay dentro del paquete o qué es un paquete? ¿Sí? Dentro de este paquete están todas las operaciones que se puede decir. Como yo quiero generar un sumador o una compuerta OR, dentro del paquete STD-Logic pues estará la programación necesaria para poder crear esa compuerta OR. ¿De acuerdo? Entonces yo debo declarar. Entonces, ¿cómo declaro? Me dicen los paquetes que están dentro de una librería. Primerito debo colocar la palabra reservada use. Luego debo colocar el nombre del paquete. Bueno, primero el nombre de la librería, punto, el nombre del paquete, punto al. Por ejemplo, si yo quiero utilizar este paquete, el std-logic-1164, yo deberé declararlo así. Use. ¿En qué librería está ese paquete? Pues está en la librería IEEE, punto, el nombre del paquete que es std-logic 1164.al. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar esa cuestión. Aquí sería use, ¿no es cierto? Luego viene el nombre de la librería que es IEEE, puede ser en mayúsculas o en minúsculas. IEEE, punto, el paquete. ¿Cuál es mi paquete? STD-Logic 1164. STD-Logic-1164.all.
Ya, ahí parece que le escribí algo mal. STD. No, sí está bien, ¿no? Veamos si le ponemos con minúsculas. Sí, lo mismo queda. Y stdlogic std-logic ya, ahí estamos bien. Y obviamente el punto y coma para finalizar la declaración. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí declarado lo que es la librería y declarado el paquete que vamos a utilizar. ¿Listo? Ya vamos terminando, miren. Bueno, ¿qué me dice aquí que tenemos en respecto a este paquete? Miren, cuando yo utilizo estos paquetes, pues ya me dice que yo permito utilizar lo que son operaciones. Dentro de este paquete están esas operaciones, ¿no? Ya aquí nos ponen igual ejemplos para poder declarar. Miren, aquí ya colocamos lo que son las librerías, librería IEEE, use IEEE.stdlogic.all y luego declaramos lo que es el bloque, ¿no? Estos son simplemente ejemplos. Quiero llegar a la parte de arquitectura. Arquitectura, aquí está, ¿ya? Entonces, dentro de la arquitectura del programa, yo ya voy a colocar en sí lo que quiero que realice mi programa, ¿sí? Yo quiero que mi programa VHDL funcione como una compuerta de tipo OR, ¿sí o no? Yo quiero que funcione así. Por lo tanto, le voy a programar dentro de la arquitectura. ¿Listo? Entonces me dice aquí que yo debo iniciar la parte de la arquitectura, si nos vamos al ejemplo, con la palabra reservada architecture. Ya, disculparán mi inglés que es medio flojo. Entonces, miren, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos la librería, el paquete, la declaración de la entidad, que ya le hicimos al inicio, y luego viene la arquitectura. Entonces, ¿cómo empiezo la arquitectura? Poniéndole architecture, ¿no? Entonces pongo aquí architecture. Siempre que sean palabras reservadas en el programa les va a salir con color rojo. ¿De acuerdo? Architecture. Luego le voy a dar un nombre a esta arquitectura. El nombre sí ya debe ser distinto al de la entidad y puede ser un nombre cualquiera. Entonces yo le voy a poner arquitectura del funcionamiento. ¿Sí? El nombre de mi arquitectura es funcionamiento. ¿Ya? Y esta arquitectura va a estar asociada ¿a qué entidad? A la entidad compuerta OR. ¿Sí o no? Entonces, le entendimos de esta línea de programación. ¿Ya? Declaro lo que es mi variable architecture, o bueno, mi parte del programa arquitectura. Le doy un nombre a esa arquitectura, cualquiera, y le relaciono con la entidad que quiero que se asocie. Entonces yo quiero que este funcionamiento sea el funcionamiento de la compuerta OR, que es lo que yo quiero obtener al final. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Entonces ya tenemos esto. Recuerden que cuando termina en is no es necesario ponerle el punto y coma. Voy a poner aquí el comentario. Sería aquí, declaración arquitectura. ¿Qué es? No sé qué pasó. Ahí está. Declaración arquitectura. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces ahí le pongo ahí. Luego dice que tengo que colocar la palabra begin para iniciar la declaración de la arquitectura. Entonces pongo ahí begin. ¿Listo? ¿Qué significa esta palabra begin? Pues del comienzo de la arquitectura, ¿no? No haría falta poner esta parte de comenzar, porque si yo me doy cuenta, tenemos ahí guión guión. Y cuando una línea tiene guión guión, quiere decir que es comentario y que no afecta a mi programación. Entonces esta partecita no deberé tomarla en cuenta porque es comentario. Después de begin,
pues ya debo realizar lo que es la operación o en sí la arquitectura. Esta de aquí ya está un tanto más compleja, ¿no? Porque ya tiene WENs, que son ya declaraciones secuenciales o combinacionales. Yo, como estoy iniciando en esto del VHDL, pues simplemente voy a colocar, nadie me dijo que tal vez está muy pequeña la letra, o si está bien. Sí se ve por mi parte. Bueno, igual no puedo agrandarle, no sé cómo agrandarle tampoco, así que aquí está Lupita. No. ¿No? Debe haber alguna forma de agrandarle, pero bueno, no lo he probado yo. Listo, entonces ya declaré la arquitectura, ya inicié. Y aquí voy a poner, a ver, mi salida. ¿Cuál es mi salida? La salida es Y. ¿Sí o no? ¿A qué va a ser igual la salida? La salida Y va a ser igual a que a la entrada A con la compuerta OR B. Y ya está aquí declarado lo que es la operación que va a realizar mi programación en VHDL. Ustedes dirán, profe, ¿y así de fácil es la OR? Sí, así es la OR. A, OR, B. ¿Listo? Ahora, si no declaran estas librerías, pues la OR no les va a reconocer y les va a generar un error. Ya, otra cuestión. Para expresar en VHDL que algo es igual, lo debo hacer de esta forma. ¿Ya? Sería Y menor espacio igual A OR B. ¿Ya? Entonces no basta con solo ponerle Y es igual a más B. ¿Ya? Debo ponerle menor también. Si no generan, por ejemplo, en mi teclado yo no tengo el símbolo de menor, pueden utilizar el código ASCII, que es Alt 60. ¿Listo? Y ya tendrían aquí generado lo que es la compuerta OR. ¿Qué nos faltaría declarar? Simplemente nos faltaría cerrar la arquitectura. ¿Cómo se llama la arquitectura? Pues se llama funcionamiento. Entonces cierro la arquitectura funcionamiento y he terminado con la declaración de mi compuerta OR. ¿Listo? Miren, he terminado ya con la programación de una compuerta OR en VHDL. Obviamente es una compuerta OR. Ustedes dirán, y para generar una compuerta OR es todo, hay que hacer todo eso. Y sí, hay que hacer todo eso. Pero ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, para generar ya un circuito combinacional, lo único que debemos cambiar o aumentar sería el número de entradas, el número de salidas y aumentar unas 2 líneas de programación. Estas líneas de aquí, las de la entidad, las de la librería y todo lo demás, van a ser casi fijas en la mayoría de los programas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces tenemos que guardar. Podemos poner file, save. Guardamos. Siempre es necesario guardar antes de compilar. Si no guardan, les va a salir un error en la compilación. O lo pueden guardar también con control S. ¿Listo? Con control S también lo pueden guardar. Listo, ya está guardado. Pueden venir aquí a compilar. Compilar seleccionado. Y acá abajo ustedes ven que les sale el mensaje. ¿Qué dice? La compilación de la entidad compuerta OR.bhd fue satisfactoria. Lo pueden compilar desde acá arriba o lo podemos compilar desde aquí. Clic derecho, compilar, compilar selección. Y vemos que no hay ningún error. Cuando ustedes tienen un error, por ejemplo, se olvidaron aquí en la línea 8 el punto y coma. Me olvidé el punto y coma. ¿Ya? Entonces miren cuando yo compilo. Compilado con un error. Entonces doy clic aquí en el doble clic en el error y me dice déjenme ver. Aquí suele salir el error, no sé qué pasa. No, compile information available. Ya, ahí está. Listo, entonces miren, aquí me dice, tienes el error cerca de la palabra arquitectura. A expectativa de un punto y coma. Entonces yo sé que cerca de la palabra arquitectura
me hace falta un punto y coma. Ah, ya, aquí debía ser punto y coma. Listo, entonces pongo control S, clic derecho, compilar, y ya tengo la compilación ahí satisfactoria, ¿de acuerdo? Listo. Vamos ahora a simular, porque el objetivo de esto sería que funcione, ¿no? Entonces pongo aquí simular y le pongo iniciar simulación, ¿ya? Me vengo aquí en la donde dice la carpeta work y voy a buscar la compuerta que he generado, ¿sí? ¿Cómo se llamaba mi programa? Se llamaba compuerta OR, ¿sí o no? Ustedes dirán, profe, ¿y los demás? Los demás es porque yo estaba haciendo pruebas del día de ayer para la clase de hoy. Ustedes deberían tener solo este, porque estas otras son las que creé yo. Entonces deberían tener solo este de aquí. Le dan ahí, le señalan un clic y le ponen OK. Y se les abre este nuevo, esa nueva pantalla, se podría decir. Si es que les da aquí un error, es porque se olvidaron de copiar la licencia. Entonces esa es la importancia de poder, de que copien y se descarguen la licencia y le pongan en la carpeta que es. Listo, ya tenemos ahí. ¿Ya? Y vamos ahora a generar una línea, ¿cómo se llaman? Waves se llaman, o sea, una grafiquita que me permita simular. De hecho aquí está, add waves. Aquí están waves, ¿ya? Y le voy a poner add wave espacio asterisco. ¿Qué hago con esta línea? Acá abajo, ojo, acá abajo. Add, añadir, wave, onda. Entonces voy a añadir una onda. Y aquí si le pongo asterisco, pues se añado una onda por cada una de las entradas y salidas de mi programa. Si no, yo tendría que poner add wave para A, coma B, coma Y. Y no creo que eso sea necesario. Entonces le pongo ahí add wave asterisco. Con eso ya genero ondas para cada una de las entradas y salidas. Y si ven que al momento en que di enter, se generó aquí compuerta A, compuerta B, entrada A, entrada B, salida Y. Listo. Lo que vamos a hacer aquí es generar, se podría decir. Bueno, aquí lo que podemos es dar un clic, venirnos acá a Wave, Wave Preferencias, Grid and Timeline, y de preferencia déjenle aquí en nanosegundos. ¿De acuerdo? Y le ponen aplicar y OK. Esto que acabé de hacer lo hacen una sola vez, lo de ponerle en nanosegundos, ¿ya? Porque suele venir en milisegundos o microsegundos, no sé, pero es preferible dejarlo en nanosegundos, ¿ya? Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ponerle una señal a mi entrada A, ponerle una señal a la entrada B y que Y genere su señal automática, ¿no? Entonces me vengo aquí a la compuerta A, ¿de acuerdo? Le doy clic derecho y me vengo aquí en donde dice clock. ¿Ya? Voy a generar una señal de reloj en la parte que tenemos aquí el clock. ¿De acuerdo? Le voy a poner esto, le dejo así. El periodo, pues le puedo poner cada 10 nanosegundos. Es decir, que 10 nanosegundos esté abajo, 10 arriba, 10 abajo, 10 arriba, 10 abajo, 10 arriba, 10 abajo, 10 arriba. ¿De acuerdo? Y le pongo OK. ¿Ya? Listo. Vengo ahora con la compuerta B y voy a hacer lo mismo. Voy a poner una señal de reloj, pero el periodo ya no le voy a poner 10. Le voy a poner el doble, 20. ¿Para qué? Para que no se repita igualito. Porque si le pongo 10 mismo, las dos señales, tanto A y B, van a ser iguales. Entonces le voy a poner 20 para que se diferencien un poco. ¿Ya? Y le pongo OK. ¿Ya? Y ya he creado yo mis señal de reloj. Luego vengo nuevamente acá abajo y voy a correr mi simulación con el comando run y le voy a poner que corra durante un tiempo establecido. Como yo puse que mi señal de reloj sea de 10 y 20 nanosegundos, yo voy a poner que corra durante 100 nanosegundos. ¿De acuerdo? Y le pongo enter. Y ustedes ven, se han generado aquí las señales de reloj, si están viendo acá arriba,
en los 100 nanosegundos que yo le programé. ¿Sí? Si yo le quería poner 200, entonces ¿qué debía haber colocado? Run 200 ns. Y vemos que se generó los 200 ns. Pero bueno, aquí se generó a partir de los 100 que creé en el inicio, ¿no? Ya. Como veo que está ahí muy chiquito, muy enfocado, lo que voy a hacer es dar un clic aquí en esta pantalla y presionar la tecla F. Y vemos que se agranda ahí. ¿De acuerdo? Y vamos a comprobar que en realidad esté funcionando de manera correcta. En ese punto, quiero hacer un zoom más grande, sino que ya... dame un segundito. Exacto, otro zoom también aquí. Ya, entonces miren, vamos a ver si está funcionando igual. En esta línea amarilla, ¿cuánto vale la entrada A? Está en nivel alto, ¿verdad? Entonces A vale 1. ¿Cuánto vale la entrada B? 0. No, está arriba también la entrada B. 1. Sí, 1. Cuando ustedes hacen 1 y 1 en una compuerta OR, ¿qué salida tienen? En una compuerta OR, ¿qué salida tienen? 1 y 1. 0. Nada, ¿qué 0? Ya se me ha olvidado de eso basiquito. Ahí tenemos la compuerta OR. 1 y 1 es 1. 1 y 0 es 1. 0 y 1 es 1. Y en una compuerta OR la salida da 0 solo cuando las dos entradas están en nivel bajo. Entonces vamos a ver si en verdad está sucediendo esto. 1, si ven que está elevado, o sea, si le identifican primero que nada esta partecita, que A y B están elevados. Sí, sí. Sí, entonces 1 y 1, salida 1. ¿Sí o no? 0 y 1, ¿cuánto vale la salida? 1. ¿Sí le ven? 1 Sí. y 0, la salida sigue valiendo 1. Y miren aquí, es el primer caso en el que la entrada A está en 0. Incluso ustedes al acercarle, si ven que se me genera ahí un cuadrito de texto de color plomo, ¿qué dice ahí abajito? 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. Cuando yo coloco acá, si ven que dice ahí, compuerta OR, la entrada A es 0 lógico. Y la entrada B también es 0 lógico. Por lo tanto, la salida también debe ser 0 lógico. Sí. ¿Listo? Ya. Entonces, eso es la parte de VHDL. Hemos creado el archivo más básico de VHDL, que es una compuerta. Hemos simulado, analizamos un poco la estructura y obviamente no es que ya somos unos expertos, ¿no? Esto se trata, es un mundo. Entonces, les voy a dar ahorita 10 minutitos, mientras yo tengo que enviar ese documento que les había comentado, para que ustedes me escriban o me generen la programación de las compuertas AND y de las compuertas NOT. ¿De acuerdo? Para ver cómo les va y para ver qué tal les queda la programación. Entonces vamos a hacer algo. Yo voy a salir aquí de la simulación, pongo quit/sim, salir de la simulación, y sale de la simulación y vuelvo aquí a la parte esta. ¿Listo? Entonces, por favor, tómenle ahorita una captura y van a escribir ustedes, puede ser en el editor de textos o en un bloc de notas de su computadora, lo que es la programación de una compuerta AND y de una compuerta NOT. A ver cómo les va. No, ya se me cerró ahí el programa. Bueno, voy a tratar ya de solucionar esto. Entonces yo en la siguiente clase hemos de realizar ya las prácticas siguientes. Sin embargo, creo que ha sido bueno esta parte de la simulación ya en VHDL. Hemos practicado algunas simulaciones
Recuerden, esto yo lo voy a subir al canal de YouTube para que lo puedan visualizar. He de cortar estos últimos minutos pues que no han sumado mucho a la, al video, ¿no? Pero creo que en estructura se ha comprendido bastante bien de cómo funciona la programación en VHDL. Pueden revisar, ustedes saben, esto está subido en la carpeta de recursos de la asignatura en la sección de la unidad 2. Ahí tienen este archivo que nos permite un poquito ir analizando qué nomás se debe ir colocando en la programación en VHDL. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto nos vamos a quedar ahí considerando que hemos empezado un poco más temprano. Como les digo, no se preocupen que hemos de ir poco a poco con esto. Tenemos toda la unidad 3 para realizar programaciones de este tipo de programas en VHDL. De ver para esta semana, ¿qué tendrían? Tendrían pues que actualizar el Model Sim, desinstalar, volver a instalar, ya les había comentado. Y bueno, la actividad de esta semana quedaría aplazada para la próxima semana por el problema de que no logramos apuntar completo lo que debíamos hacer. Listo.